Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos transmitiendo desde la República Argentina para todo el país y para todo Latinoamérica, porque hoy vamos a tener algunos invitados especiales que se han comprometido, que me han mandado mails, que me han mandado mensajes vía WhatsApp. Así que bueno, hoy va a ser una convocatoria bastante interesante. Además, porque no solamente por la docente, la jurista que va a estar con nosotros, sino también por el tema. El tema, un tema controvertido, un tema del que da mucho más que para... Ahí está Luciana. Bueno, a ver. Ahí, Luciana debería estar entrando en cualquier momento. Ahí aparece un regalo que me supo hacer el diario El Independiente, que es una caricatura. Así que, bueno, ¿estás? A ver, por ahí hay Ahí Ahí está, está, ahí está. ahí Hola, estamos. Luciana, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿ustedes? Yo te escucho perfecto. Por lo pronto, eso de Bien. ustedes, estoy con vos solamente y todas las personas que nos están acompañando en este vivo, en este conversatorio sin corbata. ¿Qué te parece el nombre? La verdad que es súper descontracturado, ¿no? Y creo que para estos tiempos que corren y esta virtualidad que ya nos acompaña hace rato, la verdad que está muy piola, descontracturar un poco y más informalidad en el derecho. Viste que estoy sin corbata, ¿no? O sea, algo Cumplís con la pauta. cumplo con la pauta de lo que uno... Antes de presentarte, porque déjame que agradezca a gente que ha estado permanentemente mandando mensajes durante todos estos días porque interesa mucho el tema. Principalmente a la doctora Hilda Zulema Zárate, que es la vicedecana de la Universidad Nacional del Noreste, cuyo epicentro está en Corrientes, y al doctor Mario Roberto Villegas, que es el decano de la Facultad de Derecho de dicha universidad. También le quiero mandar un saludo enorme al doctor Alejandro Moriconi, que va a estar en el conversatorio en el mes de noviembre. Y por supuesto, vos ya sabés, yo siempre, a las primeras personas que saludo siempre es a mi equipo, porque sin ellos no podríamos estar haciendo estos vivos. Gracias a Romy Santander, siempre se pierde un pedacito del partido, ¿viste? No está jugando en contra eso de haberlo fijado los jueves, pero bueno, este es el último jueves de partidos. Un abrazo para Gabriel Chanampa, que es el diseñador gráfico, y para todos aquellos que nos hacen el aguante y que día a día nos mandan miles de cantidades de me gusta, de que quiero participar, y bueno, acá estamos. Así que bueno, Luciana, Buenísimo. ¿ qué pasa con vos que todos los alumnos y alumnas te quieren tanto? Tengo mensajes ni que fueses el top five o el number one de las profesoras. A ver, explícame qué es lo que tenés de diferente. No, yo creo que nada, conocer un poco las materias, tratar de hacerlo ameno, sin perder exigencia, porque bueno, a veces, sobre todo en los cursos de grado y demás, hay un tire y afloje, ¿no? Por ahí a veces el buen profesor es el que no es exigente, ¿no? Visto desde el alumno, pero bueno, eso nos mantenemos firmes porque la exigencia en la universidad es la regla para mí, en cualquier universidad, más en la pública, así que ahí estamos, pero bueno, tratar de conocer de lo que uno habla, de estar actualizado y de traerles las realidades más cotidianas y más recientes y también tratar de bajar un poco a la realidad las disciplinas que yo trabajo, que no son quizás de las que, digamos, el alumno enseguida entiende, no sé, derecho de familia a nivel interno, derecho de los contratos, penal, que enseguida enganchan. O sea, el derecho internacional privado, por más que uno lo baje, las cuestiones de familia, contratos, etcétera, etcétera, digamos, a veces cuesta un poco, así que es siempre Escúchame, un desafío. escúchame porque se me está yendo. Mira, escucha.
sos la mejor profesora que tiene la UBA, excelente como siempre, excelente y querida profesora. A ver, bueno, ahí le mando un abrazo a Sergio Flores, mi querido amigo. Profe Genia, qué placer volver a escucharte. Hace 10 años que me recibí, aún te recuerdo. Es lindo, ¿eh? Es Lindo lindo lo que mensaje. pasa. A ver, vamos a ver si tengo alguien más que te está saludando. Bueno, ahí se siguen incorporando. Dice, en el doctorado igual la mejor profesora, dice Carolina Zacotos, creo que dice. Bueno, la voy a presentar formalmente porque esto va a quedar grabado, después lo vamos a poder volver a ver en nuestra página de YouTube, en Congresos de Derecho. Todos me están preguntando cómo es que por Instagram son jornadas federales EC y después, ¿cómo sería? No, siempre explico esto. Nosotros tenemos un canal que es Congresos de Derecho. Allí reunimos todo el contenido que hemos generado desde que nos hemos puesto a la cabeza de querer hacer capacitaciones sin costo alguno, y a partir de allí se han generado diferentes charlas y diferentes congresos y jornadas en la cual tuvimos el honor de que participaras. Eh, ¿Por qué nosotros tenemos esta línea de jornadas federales o esta, digamos, del cual nos contactamos, este Instagram? ¿Por qué? Porque fue la jornada que tuvo 10.400 inscriptos certificados por escribano vía online. Entonces, la gente se representa mucho con esas jornadas que fueron el 12 y el 13 de mayo de este año, y dijimos, ¿para qué cambiar? Como se dice en el fútbol, ya que estamos con el tema equipo que gana no se cambia, entonces, ¿para qué vamos a andar cambiando? Hecha esta aclaración, les quiero contar a todos los que se están sumando, y todos los que ya son habitués de nuestro conversatorio, que quien está conmigo es ni más ni menos que la doctora Luciana Scotti, es abogada egresada con diploma de honor y medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación y Alberto Tedín Uriburu, magíster o magíster en Relaciones Internacionales de la UBA, doctora de la Universidad de Buenos Aires con tesis sobresaliente recomendada al Premio Facultad, área Derecho Internacional, diploma de postdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora adjunta regular de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho, siempre de la UBA, investigadora categoría 1, eso otorgado por el Ministerio de Educación, profesora de posgrado y doctorado en varias universidades públicas y privadas, directora e integrante de proyectos de investigación de CIT y UBACIT, vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio Gioja, miembro permanente e integrante del Consejo Interno de dicho instituto, directora de becarios y tesistas, integrante de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en materia de Derecho Internacional Privado de nuestro país, miembro de ADI y de ASADIP, autora y coautora de libros, capítulos de libros, artículos, ponencias y comunicaciones en congresos sobre temas de su especialidad. Entre ellos destaca el Manual de Derecho Internacional Privado. ¿En qué momento vivís? No, vivo, juro que, Por, que vivo también. Nada, por, hay una porque, realidad que es que yo siempre me pude dedicar a casi con exclusividad en lo laboral a la academia, a la investigación, a ser profesora. Entonces eso, digamos, permite avanzar que cuando uno tiene que hacer un lugarcito para un lugar grande, para el ejercicio de la profesión o para trabajar en el ámbito de la justicia o jugando algún rol, ¿no? Como abogado, tantos que hay, es distinto. Entonces, en ese sentido, bueno, pude hacer quizás más en menos tiempo, ¿no? bueno, pero ahí me parece que falta tu intervención en el código comentado de López Mesa, ¿también? Sí, falta. Falta. Es exacta la... Mm. Ahí dice Fefe Bascheto que sos mi consejera del doctorado y te mando un corazón. Sí. Yo no quiero problemas. Bueno, he hecho todas las presentaciones y los agradecimientos.
Vamos a hablar de la gestación por sustitución. ¿Está regulado en Argentina, doctora? ¿Qué pasó? No, no ¿Qué pasó está. con el Código Civil cuando en el 2015, en un proyecto que yo vi antes de que llegara a la Cámara, al Congreso, había uno, dos, tres artículos y parece que alguien o alguienes quisieron sacar? ¿Qué pasó? Exacto, Contá, así es. En el contá. anteproyecto, les cuento, en el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, allá en el 2012, cuando sale a la luz, ¿no? Las normas que se habían redactado, la comisión, digamos, redactora, de más de 100 juristas, lo cierto es que había un artículo, había otros vinculados, pero principalmente un artículo que era el 562 proyectado, que era, con cierta extensión, trataba la gestación por sustitución, dándole ese nombre. Porque muchos hablaban de maternidad subrogada, ¿no? Sin hablar de alquiler de vientres y otras terminologías más peyorativas, pero se hablaba mucho de maternidad subrogada, que no es exactamente lo mismo, porque en realidad la gestante no es la madre, o sea que no hay una subrogación, y simplemente es una gestación por otro. De hecho, en otros idiomas la traducción sería gestación por otro, ¿no? Entonces, gestación por sustitución. Se, digamos, trabaja a partir de esa denominación y con varias condiciones se, digamos, incorpora o se hubiera incorporado al código, ¿no? En ese momento anteproyecto. De por sí se exigía necesariamente que hubiera una intervención judicial previa, o sea, una autorización, y el juez iba a analizar si se daban todas las condiciones que el propio artículo indicaba y autorizaba o no autorizaba. Entre esas condiciones, cuestiones de salud de la propia gestante, cuestiones de edad de la gestante, que se pudiera comprobar que la gestante ya había tenido un hijo propio, con lo cual conocía lo que era, bueno, digamos, un embarazo, un parto y tener un niño, que en este caso no iba a ser un hijo propio, pero que lo cierto que pudiera hacer esa distinción, que pudiera, digamos, de alguna manera no tenerlo que imaginar, sino haber vivido una experiencia concreta, que fuera gratuito, digamos, que el acuerdo fuera en términos totalmente gratuitos, exigencia no menor, por cierto, y también algunas otras condiciones, como que necesariamente se comprobase que habiendo intentado otras técnicas de reproducción humana asistida, no se había logrado el embarazo, y quedaba condicionado igualmente a una ley que se iba a dictar para reglamentar con mayores precisiones la gestación por sustitución. Y finalmente, cuando hay una primera revisión en el Poder Ejecutivo, digamos, para ser enviado al Congreso, se sabía que iba a tener, digamos, eh, muchas objeciones. Lo cierto es que también hay una realidad que justo para ese tiempo se dio que la Iglesia Católica empezó a volver a jugar un rol destacado, porque se había elegido, digamos, al Papa, digamos, Francisco, a Bergoglio como el Papa Francisco. Entonces ahí hubo toda una cuestión, digamos, que se politizó desde ese lugar. Eso fue una cuestión. Había muchos legisladores que tenían una convicción contraria a incorporar la gestación por sustitución, a dejar por tierra o dar por tierra esta máxima, ¿no?, del derecho romano, de que la madre siempre es cierta y es la que da luz. Y en definitiva, también había algunos otros legisladores que la cuestión tenía que ver más con un aspecto formal, que tenía que ver con esto de, bueno, queda condicionado a una ley que se dicte. Bueno, ¿y qué va a decir esa ley? ¿Quién va a dictar esa ley? Iba a haber también un cambio, digamos, de diputados, de senadores, porque había elecciones en el camino, con lo cual estos legisladores ya no iban a redactar esa ley, y en definitiva todo giró, digamos, en contrario, digamos, como para que ese artículo pudiera finalmente quedar incorporado al código. Y para evitar también la necesidad de estar negociando entre los legisladores, entre distintas líneas políticas, entre distintos pensamientos, y que se aprobara el código, sabemos que se perdieron algunas normas, ¿no? Porque era necesario aprobar y había cierto apuro. Primero se dejaron estar bastante tiempo, después vino el apuro, y cuando vino el apuro, que suele ser mal consejero, bueno, fue necesario dejar de lado algunas normas para que el código tuviera un mayor consenso y efectivamente se aprobara y entrara en vigor en agosto del 2015, como efectivamente sucedió. Es decir, nos perdimos la enorme oportunidad de estar a la vanguardia en lo que respecta a la gestación por sustitución, eh,
por cuestiones ya sea políticas o políticas y religiosas, pero me parece como siempre dejando fuera de contexto todas las personas que quieren ser padres. Y la verdad que bueno, eh, como siempre, estamos como medio alejados entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa a la política, ¿no? Pero la verdad que cuando yo lo leí al anteproyecto me pareció fabuloso porque además tocaba otros temas que no vamos a hablar hoy, pero que era muy interesante con lo que hace a la maternidad, a lo que hace a todo lo que es la posibilidad de ser madre y padre. Eh, ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo es la situación? Porque, ¿sabes qué pasa? Mira, partimos de un principio que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Mm, Diría el artículo 19, se desprende del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, en La Rioja presento, en el año 2019, el deseo, mediante escritura pública, el deseo de dos personas, de una pareja grande, en el sentido de que no podía ya quedar embarazada ella, y hubo muchos, iba a ser el primer caso, con la magistrada que, que tocó en el sorteo es excelente, pero me parece que por allí se pecó de demasiadas cuestiones a pedir. Mm. ¿Qué piensan los jueces? ¿Que hay una compra de vientre? ¿Qué es lo que piensan? Porque ¿sabes qué? Me llama la atención que en un momento perdés hasta la individualidad, perdés el deseo, perdés la posibilidad de poder ser, de poder tener un hijo, una pareja que ya no puede por su edad, y siempre estamos tirando el carro para atrás y nunca nos ponemos adelante. Entonces, te parto de algo que me pasó profesionalmente, y te digo en qué provincia, para que me cuentes cómo es en otros lados y por qué la gente se va a otro lado. Sí, justamente se va a otros lados por casos como el que vos manifestás, porque, a ver, digamos, normalmente, como no está, lo que no está prohibido está permitido, hay muchísimos casos, hay un número significativo de casos que se han dado en distintas jurisdicciones, muchos en capital. Es cierto, por otro lado, que uno advierte que la mayoría de los casos que se han dado en Argentina son, digamos, dentro de la justicia, digamos, de la capital. Y por otro lado, en muchos casos no se plantea, como vos bien lo planteaste, diciendo, bueno, a ver, pedimos una autorización para llevar a cabo la práctica, sino que ante el hecho consumado, el niño ya nació, tiene que tener un papá, tiene que tener una mamás, dos papás, o por lo menos algún vínculo giratorio, aunque sea con uno solo, porque obviamente hay casos de monoparentalidad, y en definitiva, ante esa situación, no reclamando la gestante la maternidad respecto a ese niño, niña, en definitiva, ante el hecho consumado, interés superior del niño, porque ya hay un niño, entonces está su interés superior y evidentemente se termina reconociendo esa afiliación. Pero en los casos donde se ha pedido una autorización, ahí la justicia es mucho más reticente porque técnicamente no hay interés superior del niño porque no hay niño, ni siquiera concebido y más allá de las distintas, digamos, posiciones que pueda haber al respecto. Y ahí es cuando más se ha frenado, pero por otro lado, lo cierto es que también hay una discriminación muy significativa, ¿no? Porque, a ver, uno lo ve, digamos, se ha aprobado hace tiempo ya el matrimonio igualitario, que habilita que dos mujeres, pero también dos hombres, se puedan casar y que tengan los mismos derechos, pero la posibilidad de una pareja de dos hombres de tener un hijo con un vínculo biológico, digamos, se torna imposible. Entonces, ahí hay una discriminación. ¿Qué pasa entre la mujer, que quizás incluso es fértil, pero no puede llevar a término un embarazo, muchas enfermedades de útero y demás, o incluso carencia de útero,
en ese caso no pueden. Ahora, si en cambio pueden llevar a término un embarazo, pero no son fértiles y pueden recibir material genético femenino donado, ahí sí pueden, digamos, tener un hijo. Con lo cual hay muchas discriminaciones que se generan, y otra es entre digamos, la posibilidad de quienes pueden ir al extranjero y los que no, porque faltan los recursos económicos, ¿no? Con lo cual ahí la situación que se da es justamente el recurso de muchas personas que tienen las posibilidades económicas principalmente, y también para, obviamente, asesoramiento jurídico y demás, de recurrir a otros países, bajo la legislación de otros estados que sí permiten, que sí aseguran que se va a reconocer ese niño, que sí aseguran que si hay algún incumplimiento del acuerdo se va a poder resolver, o de alguna manera va a haber una respuesta jurídica. Y en ese sentido, muchas personas buscando certezas, en algunos casos porque la práctica de modo gratuito, que es la que se realiza en todo caso en Argentina, aún sin el amparo de una ley o de una norma expresa, digamos, eso se ha permitido en la práctica de la jurisprudencia, pero no en términos onerosos. Y si uno no tiene una hermana, una cuñada, una amiga, o quizás hasta una madre en algunos casos, que pueda ser la gestante, necesariamente para poder llevar a cabo la práctica se termina optando por una práctica onerosa, que en otros países sí lo permiten. A Y ver, ahí tenemos, sí. a ver, vamos a empezar a diferenciar. Hay alguien que quiere unirse en tu video en directo, Ross Henry. Bueno, poneme después por qué te querés unir en directo y cualquier cosa te habilito. Mm, Eh, a ver, vamos a empezar por Argentina. Pareja, no importa el sexo. Pareja quiere tener un bebé y una prima, una amiga, nada que tenga que ver con lo material, con lo económico, sino que por amor, y ya habiendo tenido un hijo, es decir, ya haber pasado por esa situación, eh, acuerdan hacer una inseminación a los fines de que ella quede embarazada y que después el niño, cuando nace, sea su estado filiatorio, sea de quien, digamos, de quien, de su padre, o de quien dio su esperma, eh, y de su pareja. Este caso sería un caso de ovodonación, ¿correcto? ¿Por ujú, qué? Porque te están exacto. donando el óvulo. Pero además, la mujer lleva en su vientre al bebé. ¿Este caso está contemplado? No. ¿Por No. qué, por qué se hace tanto hincapié en que no se, o sea, por qué tiene tanta resistencia por parte de la justicia habilitar y autorizar una gestación de esta manera, por ovodonación? ¿Qué consideras? ¿Que hay un comercio en el medio? En realidad se quedan, o sea, en realidad el 562, tal como quedó en el código, dice que la madre siempre es cierta y que es la que efectivamente da luz. Con lo cual, si bien la voluntad procreacional se admite, digamos, está, digamos, la vía, digamos, por la naturaleza, digamos, para la filiación como fuente, técnica de reproducción humana asistida, y ahí interviene la voluntad procreacional y la adopción. Pero lo que sucede es que a su vez está este 562 que quedó diciendo que la madre es cierta y es la que da luz. Con lo cual eso genera que muchos jueces entiendan que para, digamos, o sea, para poder revertir, digamos, la existencia de esta norma tienen que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, digamos, como la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, máxime en una norma reciente, porque no es una norma vetusta, que uno dice, bueno, esto ya quedó en desuetudo, no es el caso, entonces a muchos jueces son reacios. Otros obviamente están impregnados por valores culturales, incluso religiosos, que también hacen que queden un poco atados y que esta norma a su vez les sirva para un fundamento perfecto. Y por otro lado,
hay muchos jueces que por el contrario, declarando la inconstitucionalidad de esa disposición o no haciéndolo, han permitido, sobre todo, reitero, ante el hecho consumado, el niño ya nació o ya está siendo gestado, que en definitiva va a terminar naciendo, o sea, simplemente se están anticipando unos meses, en definitiva el reconocimiento de ese niño como hijo de quienes tienen la voluntad procreacional, digamos, hayan o no aportado material genético. Igual ahí hay una consideración no menor, que normalmente las legislaciones, y lo hubiera hecho la nuestra y los proyectos de reforma que andan dando vuelta, exigen que, si se trata de una pareja, al menos uno de los dos haya aportado material genético. Porque Perfecto. claro, si ninguno aportó material genético, en realidad ahí se está burlando las normas de adopción. Sí, sí, Es sí, un tal niño que cual. no tiene Muy buen punto, creo que vínculo has alguno. aclarado eso. Sí, sí. Por lo cual Eh, eso es un tema no menor y ha traído dificultades en el extranjero, a veces en caso de que no se había cumplido esta pauta. bueno, a ver, tenemos casos de gente famosa que se ha ido al exterior, que lo ha hecho público. Eh, Puedo decir el caso de Marley, que es uno de los más conocidos, pero bueno, pueden ser cualquiera. Luciana Salazar, Luciana, Florencia de la B. Rosa, creo que también. Digo, ¿cómo, cómo es el reconocimiento civil en nuestro país en una situación que se genera en el exterior? No te voy a decir que violando la ley argentina porque no se viola nada, pero con ese tire y afloje de que va a tener que pasar mucho tiempo y muchos casos para que termine siendo una cosa o una situación jurídica con viabilidad absoluta y no ahora con tantas restricciones que se te imposibilita dar una solución desde el punto de vista jurídico. Con lo cual eso conlleva a otra situación, a realizar por izquierda, a empezar a generar cosas. Lo que pasa cuando la ley debería contemplar una situación real, concreta, actual, y no lo hace, esto y en cualquier lado se empieza a generar cuestiones por izquierda. Y ahí cuando empezamos con ciertas situaciones que empiezan a ser decepción, pasan a ser el principio general. Sacando este comentario, yo quiero saber cómo hacemos con esos niños, qué identidad, qué nacionalidad, cómo es la historia para que estén en nuestro país. Bien, te cuento, Cristian. Ahí en realidad lo que tenemos es que si uno mira un poquito el derecho comparado, encontrás muchas legislaciones, sobre todo en América Latina, como la nuestra, que en realidad hay como una suerte de vacío, ¿no? Que lo que no está prohibido está permitido, pero que no está regulado. Por otro lado está la situación de los países que prohíben expresamente, tipo España, Francia, Portugal, Italia, que ahí para los, digamos, potenciales progenitores procedentes de esos países se les dificulta muchísimo más, porque van al extranjero, pero cuando regresan hay una prohibición legal. Entonces ahí se complica, ¿no? Hay varios casos famosos, Meneson y demás, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego están los casos de los países que permiten. Pero de los que permiten, a su vez hay que distinguir. Los que permiten con mucha restricción, como hubiera sido el nuestro. A ver, autorización judicial previa, todas estas condiciones, digamos, había que comprobar que la mujer no podía llevar a término un embarazo, etcétera, etcétera. Y además una exigencia que suele verse en muchas legislaciones y que en el último proyecto de reforma, digamos, para Argentina se incorporó, que los padres intencionales, incluso la gestante, pero mínimamente los padres intencionales, residan en el país donde pretenden llevar a cabo la práctica. Que ya ahí imposibilita esto que llaman el turismo reproductivo, esto de decir, bueno, estas personas famosas que decíamos que fueron a Estados Unidos, en los casos que se planteaban, pero hay otras personas que van a Rusia, que van a Ucrania, en su momento a la India, y llevan a cabo la práctica, ¿no? Entonces hay países, digamos, el Reino Unido, por ejemplo, que la práctica se permite, pero necesariamente tienen que ser residentes del país.
La India cambió la legislación en ese sentido, porque se les había generado dificultades muy serias, incumplimientos internacionales y demás, y optó por modificar la legislación. Y otros países, que son pocos, que son varios estados de Estados Unidos, California, el caso más emblemático, Ucrania, Rusia, en donde además la práctica es más económica y por eso vemos muchos casos que justamente se dan con estos países, que son mucho más liberales en la práctica, ¿no? Y que algunos incluso hasta dicen, bueno, esto podría generar como una suerte de negocio global, digamos, hay algunas críticas en ese sentido, pero lo cierto es que en esos países un matrimonio, una pareja, una persona, hombre, mujer, pareja de hombres, pareja de mujeres o heterosexuales, pueden ir y realizar, llevar a cabo la práctica. En algunos casos de pronto se exige que sea un matrimonio, puede haber algunas exigencias adicionales, pero no que vivan en el país ni que vayan a quedarse a vivir en el país. Y ahí es cuando se generan estos casos que después vuelven a la Argentina, viéndolo desde acá, ¿no? Y ¿qué pasa con esos niños? Porque técnicamente tienen una partida de nacimiento que dice que son hijos de esta persona o de esta pareja, pero es una partida de California, Estados Unidos, de Rusia y demás. Y ahí, en realidad, la situación que se da es particular. Porque en Argentina, así como no hay una legislación, digamos, no quedó ninguna norma que ampare la gestación por sustitución para los casos internos, de alguna manera, aunque sin decirlo expresamente, sí tenemos una disposición para esos casos de reconocimientos de gestaciones que fueron conferidas en el extranjero, ¿no? De gestaciones por sustitución que se realizaron en el extranjero. Que es un artículo del Código que está entre las últimas disposiciones, que son las de estos temas raros de derecho internacional privado, que es el 2634, el artículo 2634, que fue pensado por los redactores pensando justamente que iba a estar el artículo 562 como el del anteproyecto. Y entonces, básicamente lo que dice el artículo, en términos, lo simplifico un poco, es que en realidad todo niño que nace, digamos, con la ayuda de una técnica de reproducción humana asistida, cualquiera fuera, debe tener reconocimiento en Argentina. O sea, la práctica se realizó en el extranjero, el niño nació en el extranjero, sin embargo, ese niño debe ser reconocido en Argentina. E incluso se indica, salvo una excepción como muy típica en los casos internacionales, que es que afecte nuestro orden público internacional. Que eso vendría a ser los principios fundamentales del derecho argentino. Pero siempre debe preservarse el interés superior del niño. O sea que más allá de cuáles sean los principios del derecho argentino, todo queda presidido por el interés superior. Con lo cual, hay un niño, nació, y salvo que el reconocimiento de su filiación vaya en contra de ese interés superior, de los derechos fundamentales del propio niño, del propio hijo, ¿qué corresponde? Reconocer. Entonces, en el 99% de los casos, ¿qué va a suceder? Se va a reconocer, salvo que efectivamente se advierta un supuesto, por ejemplo, de tráfico o trata de niños, que no ha sucedido, por suerte no nos ha sucedido una sospecha en ese sentido. O sea, es decir, que yo estoy acá con el código, estoy leyendo el artículo 2634 mientras lo explicabas, y, o sea, si yo lo hago afuera y vengo con mi hijo concebido mediante esta forma, la ley, acá está, me habilita para inscribirlo, para darle la nacionalidad argentina, para que sea un ciudadano argentino. Ahora, este artículo está porque iba a estar el 562, pero como lo sacaron... En parte sí. En parte sí. Está bien. Y, sí, digamos, una situación importante, digo. En realidad lo que un poco pasó, o sea, si bien el artículo trae un principio general, la segunda parte del artículo, el segundo párrafo, se refiere más específicamente o estaba más pensado para las condiciones que exigía el 562, como diciendo, bueno, en principio se entiende que eso es orden público internacional. Entonces, a ver, digamos, no habría óbice, no habría obstáculo en reconocer gestaciones por sustitución en el extranjero que cumplan esas condiciones, pero sin perjuicio de cumplirlas o no, interés superior del niño. Como pasó en los apuros, ¿no?, que hubo para aprobar el código, quedaron algunas inconsistencias, pero
digamos, esto que, bueno, uno podría, sabiendo un poco, conociendo el trasfondo, lo podría considerar en estos términos, lo cierto es que termina sirviendo para reconocer sin mayores inconvenientes a estos niños que nacen en el extranjero, ¿no? La jueza esta que se hizo, bueno, célebre, la jueza de Villaverde, que se hizo, digamos, o sea, célebre el fallo, fines del 2015, hacía meses que había entrado el código en vigor, ¿no? Y declaró la inconstitucionalidad del 562 en un caso que era interno, que era la hermana de la madre intencional, no había desacuerdo alguno, digamos, el niño o niña fue reconocido sin mayores problemas, más allá que tuvo que judicializarse el caso, no es una cuestión menor, invocó como una suerte de argumento adicional este artículo, porque dijo, ¿cómo? Si esta práctica lo habían realizado en el extranjero, este artículo lo amparaba y en cambio lo realizaron en Argentina y a título gratuito y no están amparados. ¿Cómo puede ser? Digamos, que haya que tener recursos económicos para poder viajar y para poder llevar a cabo la práctica y hacer toda la documentación y pagar agencias intermediarias, porque, digamos, no es sencillo realizarlo en el extranjero. Si uno tiene estos recursos se puede y si no, no se puede. Y lo utilizó como un argumento en apoyo a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 562 y del reconocimiento en concreto. Entonces, primero, está claro que quien tiene dinero tranquilamente lo puede hacer, evidentemente, porque tiene los medios para hacerlo. Sin embargo, hay una clase media argentina que no puede viajar al exterior, menos en estos momentos, con el precio que tiene el dólar y todo eso, y que el Código Civil y Comercial argentino no voy a decir que le veda o le prohíbe, pero le restringe bastante la posibilidad de ser padres. Ahora, digo, me parece que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 562 no es necesaria para autorizar el procedimiento, porque ¿qué es lo que uno le pide al juez? No le pide, puedo quedar embarazado, no, el juez va a uno y le pide una autorización, o en mi caso, que yo pedí una homologación de acuerdo, donde se le autorizaba, para que se le autorice a la madre gestante a realizar y que después no iba a reclamar, bueno, todo eso. Mira, no lo quiero hacer largo, pero me parece que hace a la cuestión. Acá he impreso lo que fue el primer decreto de lo que de lo que salió en el Poder Judicial en ese momento en la sala, y dice, sí, por las dudas, para no herir susceptibilidades, dice, 2019, 17 de abril de 2019, al escrito que antecede tenga, ella pide que se le imprima la cuestión en trámite de medida autosatisfactiva y no de homologación de acuerdo como era lo que yo había solicitado, y dice que en uso de las atribuciones de los artículos 709 del Código Civil y 13 del Código Procesal nuestro, dispónese la producción de las siguientes medidas. Y escuchen. 1. Dar inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal por tratarse de una cuestión en la que se encuentra comprometido el orden público familiar y a fin de que ejerza en la causa la función asignada por la Constitución Provincial de representar y defender el interés público, procurando la satisfacción del interés social. 2. A fin de resguardar el derecho de defensa de la señora tanto, que era la señora gestante, aun cuando haya ratificado la demanda a fojas tanto, disponer que mientras tramite el proceso estará representada por el Defensor General de Pobres y Ausentes, a quien se le otorgará la intervención pertinente, 3. Ordenar a las partes que en el término de 3 días de ser notificada de esta resolución
acompañen historia clínica o informe médico de la señora XX, donde conten todos los antecedentes médicos a los que hace referencia en el escrito. O sea, yo había acompañado que era una mujer de 51 años, que evidentemente ya no podría ser madre, pero a su vez había tenido una endometrosis, Sí. algo así, y, y que todos los certificados estaban suscritos en original, inclusive la historia clínica, pero inclusive ella nos seguía pidiendo eso, que adjunten la historia clínica y los antecedentes médicos del, o sea, de la pareja, o sea, del hombre que iba a donar, que iba a poner el esperma, y de la madre gestante, de los que surja que ambos tienen aptitud para procrear y gestar, respectivamente. Habíamos acreditado en el expediente que ella ya tenía 2 hijos, o sea que posibilidad de procrear tenía, y de gestar y él de procrear. Para eso se hizo un espermograma no positivo, que comuniquen el nombre y domicilio de institución en la cual realizará la práctica médica, expresen qué profesionales médicos les brindaron asesoramiento antes de formalizar el consentimiento de la escritura pública que se acompañó a la causa. Mira, todo esto son, todo esto Condiciones. son todas las medidas que se pidieron. Y es que justamente ahí es cuando o sea, digamos, ante todo esto, ¿qué sucede? Dos posibilidades. Uno, si está la chance de llevar a cabo la práctica de todas maneras, y cuando el niño nació, estamos todos conformes, porque el problema es que alguno no, pero si está, digamos, no hay controversia, pedir el reconocimiento ante el hecho consumado. Y si no, para aquel que puede, irse afuera. Y si no, lamentablemente, quedarse sin la posibilidad de tener un hijo o intentar un trámite de adopción, que sabemos que, más allá que es una elección diferente, que no es para nada fácil. Para nada fácil. Por eso muchas personas adoptarían, pero terminan Esta claudicando el pareja, trámite de adopción. Luciana, esta pareja en particular estaban inscritos en el registro de adoptantes y lo acompañamos también, es decir, hubo como mucha, puede ser reticencia a que se produjera y bueno, y ellos se cansaron obviamente como termina pasando. Entonces, estando en Argentina, llego a la siguiente conclusión. Queda, que queda embarazada la mujer, y una vez que nace, se pide el reconocimiento. Por la teoría del hecho consumado, eso es una, digamos, sería como un asesoramiento. Digamos, los casos que han prosperado todos, porque algunos que se trabaron, pasaba por esto de una homologación de acuerdo o una autorización, todavía no había gestación, ¿no? En los casos en donde ya la gestación está, el niño nació o todavía no, pero en definitiva ya podemos referirnos al interés superior del niño, ¿no? Después está, bueno, si la persona por nacer, pero en definitiva nos harán esperar un poco más o menos, el niño va a nacer y en tanto nazca vamos a poder contar con este principio guía. Lo cierto es que en todos los casos terminó prosperando el reconocimiento. En algunos, más sencillo, directamente el reconocimiento, o sea, por ejemplo, el registro de capital suele inscribirlo sin mayores dificultades desde un caso que hubo que interpuso el defensor del pueblo. Tenemos, o sea, por un lado esa posibilidad. Si no, judicializar. Judicializar, normalmente lo que se hace es impugnar la maternidad de la gestante, porque no es la madre, y si además se comprueba que biológicamente hay un vínculo entre la madre intencional, ¿no? Comitente o madre intencional, y ese niño, bueno, por supuesto que ADN mediante se impone la realidad biológica. Aun cuando no se diera esa situación, que puede no darse, muchas veces no se da, o si es un matrimonio, por ejemplo, de 2 hombres, no va a estar esa posibilidad. De todas maneras, normalmente vía voluntad procreacional, como principio, que algunos incluso entienden que es un derecho, prácticamente un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, Gil Domínguez tiene mucho escrito e incluso ha litigado casos donde entiende que es una suerte de un derecho humano de una generación más reciente, pero derecho humano al fin.
Y obviamente el consentimiento informado de todos los partícipes, incluso de la gestante, se terminan reconociendo a los padres intencionales con que uno tenga el vínculo biológico es suficiente. Y en otros casos, que no es la herramienta más, digamos, más propicia, pero se ha llevado a cabo, es, digamos, el reconocimiento de la paternidad de quién es el padre, porque hay, digamos, un vínculo genético, y hacer la adopción del hijo del cónyuge. O sea, la madre que no aportó material genético, que es madre intencional, la gestante queda desplazada, hace el trámite de adopción del hijo del cónyuge, que sabemos que es muchísimo más sencillo que la adopción. En cualquier caso, es un trámite totalmente diferente, ¿no? El de la adopción de integración. Pero no es la mejor vía ni la que más se utiliza, pero es una alternativa. Y hay otros países que la utilizan con mayor frecuencia, incluso. Francia, por ejemplo, últimamente. O sea, todo lo que me decís es darle la vuelta a una situación que pudo haber sido contemplado en un solo artículo y listo. Es decir, tenemos que buscar, he leído los casos, por supuesto, cuando interpuse esta medida, inclusive no solamente en Buenos Aires, principalmente en Córdoba, está muy aceitado el tema y recuerdo haber hablado con uno de los jueces de Villa María, que, bueno, había sido leading case en ese momento en esa zona, y me decía, yo no puedo estar obligándole a la madre intencional que además adopte, inicie, porque, a ver, el acceso a la justicia es un acceso, le queremos hacer recordar a la gente, los que no son abogados, que tiene un costo, que muchas veces ese costo es el impedimento al famoso acceso a la justicia. Entonces, ¿sabes qué pienso? Que es inconstitucional todo porque viola el artículo 16 de la Constitución Nacional. Más allá del 19, el 16. No Sí, todos somos totalmente. iguales ante la ley. Es según las posibilidades económicas que tenés. Entonces, saquémonos la careta. ¿Sabes por qué? Yo, cuando nosotros, y que te comenté en forma privada, en tantas charlas que tenemos, por qué, cuál era el objetivo de hacer conversatorios sin corbata, Ujú. era abrir la cabeza y ser, y decir lo que es, y lo que nos está pasando. Más allá de que seamos litigantes, seamos empleados, funcionarios, magistrados, judiciales, pero nos está pasando que no estamos pensando. Y esta apertura de este canal que lo utilizan los jóvenes está hecho a propósito para que ellos nos escuchen a nosotros y puedan opinar y puedan ser parte de todas estas dudas que también tenemos nosotros, que hace muchos años que estamos en esto y que somos estudiosos, pero hay cosas que no le encontramos sentido. Es decir, los clientes a mi estudio, como pueden estar en cualquiera de los estudios de la gente que nos está viendo. Por ejemplo, Laura Morete, que es abogada. Y dice, excelente caso. A ver, hay situaciones que a mí me llega un momento que te cuestionás, ¿me entendés? ¿Por qué se meten tanto en la intimidad de las personas? Es decir, hay un avasallamiento a la individualidad, que eso está prohibido, ¿me entendés? O sea, estamos utilizando las herramientas legales de acuerdo a la conveniencia de si el magistrado, el funcionario, tiene tal o cual religión, y eso, la ley no se hace con ese espíritu. Y entonces llego a una reflexión y digo a los chicos que nos están escuchando, a las chicas, a los chiques,
Eh, por favor, piensen en el derecho. La idea de estos espacios es que todos pensemos en el derecho, porque ustedes son quienes el día de mañana van a ser quienes van a gobernar este país. Y tiene que ser de una forma que se piense, porque hay cosas que no puede ser. O sea, siempre digo, al final, el Código Civil de Vélez Arfield está bien, está un poquito arcaico, 1890 o 1870, ya ni me acuerdo bien, pero 71 que entró en vigor. 71, 1871, y estuvo funcionando más de 150 años y este que recién nace tiene cuestiones procesales, un código civil que reglamenta, que tiene cuestiones procesales, y que no te ha facilitado la vida al ser humano, porque el código civil es el trato de todos los días con las personas, es el de la relación de qué nos pasa todos los días. Y este tema de la gestación, los que tenemos la dicha de Dios de ser padres sin haber recurrido a ninguna forma asistida, a ninguna situación desgastante, como parejas que se han destruido porque en tal momento tenían que tener relación, en tal momento de esto, en tal momento de otro, y, y cuando pueden ser las cosas más simples, por eso tocamos estos temas, porque estos temas son los que tenemos que pensar y hablar. Bueno, eso lo quería decir, discúlpame Luciana que haya tomado este momento, pero acá dice Tequi, Lea dice, excelentes reflexiones, hay que garantizar la igualdad y la multiculturalidad y dejar de permitir que el Estado aún se meta en las relaciones privadas y en la familia. Y eso es lo que estamos planteando. Yo lo que pregunto a esta altura, ¿hay alguna iniciativa legislativa concreta que tengas conocimiento donde diga, bueno, está bien, en el 2012, en el 2013, Bergoglio estaba asumiendo como papa, era una cuestión coyuntural. Ahora que nadie va a asumir nada, eh, porque otro papa argentino no vamos a tener. ¿Cuál es la situación a nivel legislativo en lo que hace, digamos, a proyectos? Desde el mismo momento que quedó el anteproyecto, digamos, y finalmente proyecto y código sin ese artículo, se presentaron, casi hasta en el mismo 2015, se presentaron varias iniciativas de leyes que obviamente, digamos, incorporarían artículos en el código o sería una ley especial, pero que derogaría algún artículo, principalmente el 562. Y el último proyecto fue uno que se presentó el año pasado, por lo menos hasta lo que tengo conocimiento, porque, bueno, siempre puede haber iniciativas más nuevas, que sería la incorporación de 3 o 4 artículos a el código, que serían el 562 bis, ter, digamos, estarían ahí, y en donde, bueno, específicamente se volvería un poco a lo que ya estaba previsto en su momento, autorización previa del juez, con toda una serie de requisitos, se agrega algún requisito adicional, principalmente el más, si se quiere, diferenciador, es que se exigiría que tanto la gestante como los padres intencionales tengan lugar de residencia en Argentina por los últimos 5 años o, en caso contrario, que sean nacionales argentinos. Esto es una exigencia que la tomaron de la adopción, ¿no? Este requisito que para ser adoptante hay que residir en el país, o ahora con el código se incorporó ser nacional o estar naturalizado en Argentina. Y se toma para evitar, así como con ese artículo se evita otorgar una adopción en el extranjero, o sea, respecto digamos, a adoptantes que residen en el extranjero, en este caso lo que se busca es evitar que personas que residen en el extranjero pretendan llevar a cabo la práctica en Argentina porque en su propio país de pronto no se puede, ¿no? Y digamos que Argentina se convierte en un paraíso de la gestación por institución, que bueno, ahí podríamos estar de acuerdo, en desacuerdo y demás, pero lo que se quiere evitar es eso. A ver, con toda entre la pandemia, más situaciones políticas, económicas y demás, bueno, como todos podremos imaginar,
está ahí el proyecto, ¿no? Pero lo cierto es que es un tema que yo creo que más tarde o más temprano, ojalá más temprano que tarde, va a tener que ser legislado porque como vos decías, suceden los casos en Argentina, suceden por derecha, no tanto, o sea, por derecha en el sentido de que se homologan, o se autoriza, o se termina reconociendo, otros casos en donde ni siquiera queda una situación, digamos, un tanto, digamos, en una zona gris, ¿no? Porque el chico nació, tiene una vinculación, pero en definitiva no hay papeles que lo acrediten desde el punto de vista del derecho, o aquellos que pueden lo hacen en el extranjero. Entonces, como los hechos suceden y cada vez suceden más, lo cierto es que, digamos, va a tener que haber una legislación, porque la verdad es la realidad que es lo que sucede, y además, No, como decías, y como... la realidad que sucede, lo que nos pasa siempre es que los jueces terminan haciendo y creando derecho a través de sus sentencias y que uno se va como litigante, se va, bueno, tomando esas herramientas para poder llevar los casos a la justicia. Pero bueno, no es la idea, la justicia no está para crear justamente legislación, sino que está para interpretarla y aplicarla. Totalmente. Eh, ¿Cómo, cómo ha sucedido o qué ha sucedido en otros países cuando se arrepiente la mujer gestante más allá de que haya un contrato o de que haya un acuerdo? ¿Qué experiencia nos podés brindar? En realidad, no, a ver, en esos casos habría un incumplimiento del acuerdo, ¿no? Y ahí depende un poco de la legislación, porque por ejemplo el Reino Unido permite eso. O sea, así como está esa posibilidad de una mujer que tiene un hijo y lo quiere dar en adopción, pero que tiene un tiempo de, a ver, digamos, que contemple, que medite y que, digamos, confirme o no, ¿no? Esta voluntad. Acá también, digamos, en el Reino Unido también lo prevé respecto a la gestante en relación a un niño que, digamos, nace a partir de estos acuerdos. En otras legislaciones esto no está previsto, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Rusia, en Ucrania, con lo cual en definitiva hay una obligación de entregar al niño. En algún caso que ha habido algún tipo de reticencia, como esto está previsto legislativamente, se ha obligado a la gestante a, digamos, entregar a ese niño, porque además al no haber un vínculo biológico con la gestante, bueno, esto se hace viable. Por eso es otra cuestión no menor, que quizás no dijimos, o la dimos por conocida y quizás no lo sea, que no, digamos, siempre se exige que la gestante no aporte a su vez material genético, porque ahí sí se complica mucho más ante un caso de esta naturaleza que no quiere entregar al niño que de alguna manera se arrepienta porque es la madre biológica. Lo gestó y además es la madre biológica. Entonces ahí, digamos, es otra situación y por eso se evita y se deslinda. Pero fíjate que el caso que yo te comenté era gestación por sustitución con ovodonación. Hay una situación que, justo lo que acabas de decir, que me llama poderosamente la atención, porque estoy más que seguro que en el exterior también se hace, se realiza, es decir, para pasarlo en limpio, uno de los padres, de los dos padres intencionales, eh, eh, a ver, brinda su esperma, exacto, y la mujer que está en época fértil, genera su donación, se deja plasmado en un acuerdo, se renuncian a los derechos que eso le puede generar como madre biológica, pero como vos bien decís, acá hay una situación que la madre se puede arrepentir porque es la madre biológica. Entonces, ¿cómo pensás que se podría realizar eso en una posible legislación argentina que, como vos decís, está ahí para poder salir de nuevo? O para poder participar. En realidad lo que se exige en los proyectos de reforma y en la mayoría de las legislaciones también es que efectivamente, digamos, necesariamente tiene que haber una ovodonación, en el sentido que la gestante no puede aportar su material genético. Ahora, digamos, los óvulos pueden ser provenientes de la propia madre intencional, que tiene capacidad fértil,
o de una tercera que dona anónimamente, que en principio es donación anónima porque es lo que prevé nuestro país. Hay otros países que permiten tener conocimiento de quién está donando, ¿no? Pero obviamente que en un caso u otro, sea anónimo o no, hay cualquier, digamos, hay todo, digamos, totalmente se resignan, no se renuncia en cualquier tipo de derecho a reclamar la maternidad, ¿no? Lo mismo la paternidad si fuera, digamos, esperma. Lo único que se busca es que la gestante no sea además, digamos, que además no aporte el material, su propio material genético, que ahí sería maternidad subrogada, porque ahí sí realmente está siendo madre para otra, o para otro, o para otros, ¿no? Esto Claro. sí se evita. Gesta por otra, con material de una tercera o con material de la madre intencional. Bien, 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 bien. Me gustó ese punto. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, Igualmente hablar para mí. contigo. Siempre nos dejas tan claros los conceptos. Eh, Siempre también es bueno decir que contarle a la gente que cada vez que te llamo para generar una charla o que seas parte de las jornadas o de los congresos, siempre estás disponible. Sé que no tenés nada de tiempo y sin embargo siempre hay un hueco para nosotros. Te lo quiero reconocer públicamente. Eso hace, digamos, a por qué te quieren tanto tus alumnos y por qué te queremos quienes a la distancia siempre estamos respaldándonos en vos y vos siempre tenés un sí para nosotros. Te lo quiero agradecer públicamente, siempre. Eh, Gracias. Gracias a ustedes también digamos, tenernos en cuenta, ¿no? Así que es buenísimo eso. Es recíproco. ¿Crees que hay alguna charla, algún punto que haya quedado pendiente de este tema que es tan interesante? Están de le mandar saludos, besos. No, creo que hay dos cuestiones, hay muchas, pero principalmente dos de pronto que se me ocurren, que se dispararon a partir de algunos comentarios, ¿no? Uno, el tema, esto de la vida privada y familiar. Justamente en Europa, el Tribunal de Estrasburgo, que es el de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha servido de guía también de jurisprudencia incluso Argentina, aunque no seamos parte, no seamos Europa, lo cierto es que justamente ha exigido de países que prohíben la gestación por institución, que se reconocieran niños gestados a partir de esa práctica, vinculado al artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos Europeo, ¿no? Que justamente exige el resguardo de la vida privada y familiar. Y la no intervención, la no injerencia del Estado en un sentido antidemocrático, arbitrario, etc. Así que bueno, ahí, digamos, nos cierra toda esta idea de la vida privada y de la intimidad y del derecho a formar una familia. Y por otro lado, con respecto al tema de la nacionalidad, que en Argentina normalmente no hemos tenido problemas. Cuando son con Estados Unidos los casos, no hay problema porque los niños nacen y tienen ciudadanía estadounidense, nacionalidad estadounidense. Con otros países que, digamos, son países en definitiva europeos, digamos, que tienen esta idea de que la nacionalidad, digamos, se obtiene a partir del ius sanguinis, ¿no? Y claro, como la gestante no es la madre, hay un problema. Normalmente ahí se impone evitar la patridia, se impone el derecho a la nacionalidad y hasta se han visto casos en donde se forzó la filiación para la nacionalidad, porque si no el niño quedaba patria. O sea que en ese sentido, este problema en líneas generales en Argentina se ha podido superar favorablemente. Por último, Luciana, ¿crees que estamos en condiciones de Argentina, más allá de la legislación, estamos maduramente preparados para poder dar este paso con respecto a la gestación? Yo creo que sí, porque los casos que efectivamente están dados no han generado inconvenientes o problemas o obstáculos que uno podría hacernos retroceder, ¿no? En ese sentido, y creo que incluso ha habido innovaciones en el derecho argentino mucho más complejas o en donde había quizás más voces encontradas y se pudieron superar y se pudo avanzar. O sea que yo creo que tranquilamente estamos a la altura para legislar favorablemente con condiciones, no para convertirnos en un paraíso de la gestación por institución. Con condiciones, con restricciones, no porque no quiero tener
no quiero engordar y entonces me viene bien y que geste otra por mí. No para esos casos y pago por ello, no para ese supuesto. Pero sí para los casos en donde son necesarios, obviamente, donde es necesario y donde es la única manera, dejando la adopción, que es un camino diferente, más allá de los escollos. Pero igualmente, aunque no los hubiera, es un camino diferente. Así es un camino diferente, pero complicado el tema de la adopción. Ese ya sería para otra Para charla. otro Y lleva conversatorio. capítulos y me gustaría unir a algunos jueces de familia o jueces de menores, porque la verdad que si hay algo que no está funcionando desde antaño en Argentina es la ley de adopción. No hay forma de que camine, pero bueno, No, no, al punto que ahí también tenés los casos de aquellos que pueden, se van a adoptar al extranjero. Y en menos de un año, adoptaron. y acá pasan 4 o 5 años y todavía le están haciendo encuestas ambientales a las personas con las cuales los niños ya están. Pero bueno, este es nuestro país. Sí. Los invito a todos a seguir pensando el derecho a través del conversatorio sin corbata. Volvemos el próximo jueves a las 20 horas con un tema impresionante que me lo va a dar una colega suya, y es más, recomendada por usted, la Sí, el doctora Instituto de Investigaciones de acá de la UBA. Ana Faliero va a hablar de temas, va a salir un corto publicitario que va a estar dando vuelta, que lo espero, eso va a ser un ida y vuelta tremendo porque habla con una rapidez más que la suya, con lo cual uno tiene que estar hiperconectado, pero va a ser muy interesante, ya lo van a estar viendo en los flyers y en toda la publicidad. Doctora Luciana Scotti, mi abrazo de corazón desde el interior de la República Argentina para usted que está en la capital. Le mando un gran abrazo. Un abrazo para vos, Cristian, y bueno, para todos los que nos siguieron y los que nos sigan en las grabaciones. Dale, chao, gracias, buenas Chao, noches. hasta luego. Chao. Chan, 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 chan.